Descubrí la infidelidad de mi esposa con su jefe, los invité a cenar y me vengué con una dosis de justicia fría. Tengo 47 años y mi esposa, Katy, tiene 43. Hemos estado casados durante 9 años y, hasta hace poco, sentía que lo tenía todo. Tenía un trabajo que amaba, una casa cómoda y una esposa que lo era todo para mí. Katy y yo éramos inseparables desde la secundaria. Cada recuerdo que apreciaba la incluía a ella, su risa contagiosa, su ingenio agudo y su apoyo inquebrantable. Ella era mi roca, mi confidente, mi mejor amiga. Pero luego, nuestro mundo comenzó a desmoronarse y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Una tarde, al entrar por la puerta de la casa después de llegar tarde del trabajo, la voz de Katy cortó el aire como el hielo. Jerry, llegas tarde otra vez. Esta no era la Katy que conocía, la mujer que solía decir más vale tarde que nunca. Estaba cambiando, y eso me asustaba. Le ofrecí una sonrisa de disculpa, explicándole que había sido por el trabajo, como siempre. Pero me dejó ahí, de pie, con el silencio entre nosotros resonando fuertemente. En los días siguientes, sentí que caminaba sobre cáscaras de huevo, desesperado por descubrir que estaba mal. La Katy que conocía parecía perdida, reemplazada por una extraña fría. Intenté todo lo que pude para acercarme, picnics en nuestro parque favorito, cocinar su lasaña favorita, sorprenderla con margaritas. Pero era como si ya no le importara, como si hubiera desconectado de nuestra relación. No entendía lo que estaba pasando, al menos no todavía. La sospecha comenzó a colarse, envenenando todo a mi alrededor. Mi mundo, que una vez fue perfecto, ya no lo era, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. A medida que los días se convertían en semanas, noté aún más cambios. Noches tarde en el trabajo se volvieron una ocurrencia regular, planes de fin de semana repentinos sin mí, y lo peor de todo, Katy ya no se comunicaba como solía hacerlo. ¿Era yo o Katy estaba tratando de evitarme? Esta no era la mujer con la que me había casado. La sensación de hundimiento en mi estómago crecía con cada día que pasaba, y no podía precisar que estaba mal. Katy comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, volviendo tarde por la noche, algo que nunca había hecho antes. La dulce ignorancia se estaba desvaneciendo y me encontraba en un mar de incertidumbre, tratando desesperadamente de darle sentido a todo. Los hilos de duda en mi mente se multiplicaban rápidamente. Katy siempre tenía una excusa preparada para sus noches fuera, estaba con Lana del trabajo, había una reunión tarde o alguna otra razón plausible. Pero mi sospecha seguía creciendo, alimentada por cada noche tarde y ausencia sin explicación. Una noche, mi preocupación me superó. Pasada la medianoche, Katy aún no había regresado. Me había enviado un mensaje horas antes diciendo que estaba trabajando hasta tarde. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente y, contra mi mejor juicio, llamé a Lana. La había conocido algunas veces y parecía agradable. Jerry, dijo la voz de Lana, rompiendo el silencio de la noche, Katy salió a las 5. Dijo que tenía otros planes. Mi corazón se hundió mientras le daba las gracias rápidamente y colgaba. Si no estaba en el trabajo, ¿dónde estaba Katy? Cuando Katy finalmente llegó a casa tarde esa noche, tuvimos una discusión acalorada y nos fuimos a la cama enojados el uno con el otro. Pero a la mañana siguiente, mientras ella estaba en la ducha, vi un recibo arrugado sobresaliendo de su abrigo. Mis manos temblaban mientras despegaba el pedazo de papel. Era de un restaurante de lujo en el centro, un lugar del que habíamos hablado, pero que nunca habíamos visitado debido a los altos precios, 2 platos principales, 2 postres y una botella de vino. Estaba claro que no había sido una cena en solitario. Había estado en una cita, y no era conmigo. Enfrentar a Katy no parecía la mejor idea en ese momento. Necesitaba más pruebas, algo más que un recibo y la palabra de Lana. Volví a meter el recibo en su abrigo y seguí con el día como si nada hubiera pasado. Por dentro, sin embargo, estaba destrozado. La mujer a la que amaba, la mujer con la que me había casado, se me estaba escapando hacia los brazos de otro hombre. Mi vida, que una vez fue feliz, ahora estaba teñida de duda y sospecha. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me encontré en una situación horrible. El desmoronamiento de nuestra relación parecía inevitable y no sabía si tenía la fuerza para intentar salvarla. La incertidumbre y el dolor me estaban destrozando, y me sentía perdido en un mundo que alguna vez había sido tan familiar y seguro. Mis días pasaban en un borrón, llenos de conversaciones vacías que eran solo sombras de lo que alguna vez compartimos. Guardé en secreto mi descubrimiento del recibo, observando en silencio las acciones de Katy y su creciente distancia.
La verdad era un trago amargo de tragar, y la negación se convirtió en mi único refugio hasta que ya no pude negarlo más. Una mañana, finalmente reuní el coraje para tocar el tema. Kathy, encontré un recibo en tu bolsillo del restaurante, dije, con la voz temblando de ansiedad. Sus ojos se abrieron de par en par por un breve momento antes de que recuperara la compostura. Ah, eso, respondió con indiferencia. Fue una cena de negocios, Jerry. Quería desesperadamente creerle, esperando que sus palabras borraran mis dudas y nos llevaran de vuelta a tiempos más felices. Pero su leve vacilación contaba una historia diferente. A pesar de mis mejores esfuerzos, no podía quitarme de encima mis sospechas. Las noches se convirtieron en tormentos de dar vueltas en la cama, atormentado por la idea de Kathy riendo y cenando con otro hombre. Pasaron las semanas, cada día un recordatorio doloroso de la creciente brecha entre nosotros. Mi corazón añoraba a la mujer de la que me había enamorado, pero todo lo que veía era una extraña con el rostro de Kathy. La confianza que alguna vez fue la base de nuestra relación había sido destrozada. Cada día que pasaba traía nuevas dudas y temores, cada uno más paralizante que el anterior. Sabía lo que tenía que hacer. No más hacerme el tonto, no más esperar respuestas que me cayeran del cielo. Era hora de buscar la verdad por mí mismo, sin importar lo dolorosa que fuera. Me dirigí a mi computadora y comencé a buscar pruebas. Una determinación fría me impulsaba. Rebusqué en la presencia en línea de Kathy, revisando sus perfiles en redes sociales, sus contactos frecuentes, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre con quién estaba pasando su tiempo. Tarde en la noche, mientras ella dormía, obliviosa a mi tormento, encontré una foto de ella en una fiesta, luciendo radiante en un vestido negro. Lo que me llamó la atención fue el hombre a su lado, Mark, su jefe, con su brazo casualmente rodeando su cintura. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser él? Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras hacía clic en el perfil de Mark. Sus fotos estaban llenas de cenas lujosas, vacaciones de lujo y mujeres hermosas. Y entre ellas estaba Kathy, viéndose más vibrante y feliz de lo que la había visto en meses. Verlos juntos, riendo y disfrutando de la compañía del otro, fue desgarrador. La realidad de la traición de Kathy comenzaba a tomar forma ante mis ojos. Las pruebas se acumulaban y la verdad se volvía imposible de ignorar. Kathy estaba teniendo una aventura, y el responsable era su encantador y carismático jefe. El shock inicial dio paso a una resolución ardiente, confrontar a Kathy y exponer la escandalosa infidelidad por lo que realmente era. Mi amor por Kathy había sido real, profundo y absoluto, pero su traición era una realidad dura que ya no podía ignorar. Observaba al hombre que había causado una ruptura en mi matrimonio, una tormenta en mi vida. Mark era la razón detrás de mis noches sin dormir, mis preocupaciones interminables y mi mundo desmoronándose. Y estaba a punto de descubrir que no era alguien con quien se pudiera jugar. La aventura de Kathy era una herida que cortaba profundamente, pero me negué a dejar que me desangrara. Tenía la verdad de mi lado, y estaba decidido a exponerla. Pero, ¿cómo? Comencé a pensar en mis opciones. Confrontar a Kathy de inmediato era una opción, pero podría negarlo o hacerse la víctima. Necesitaba un plan sólido, uno que obligara a Kathy y a Mark a enfrentar sus transgresiones con una claridad innegable. Para eso, necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar y que me ayudara a superar esto. Tina, mi mejor amiga y confidente, fue la primera persona que vino a mi mente. Ella había visto a Kathy y a mí en nuestros mejores y peores momentos. Si había alguien que podía entender mi situación, era ella. Al día siguiente, llamé a Tina y le expliqué todo, las cenas tarde, las fotos en redes sociales, las mentiras de Kathy. Decir que estaba sorprendida sería quedarse corto, pero, en medio de su shock e incredulidad, Tina me ofreció su apoyo incondicional. Necesitamos pruebas, Jerry, dijo firmemente. Pruebas contundentes e indiscutibles. Y así comenzamos a planear. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Decidimos contratar a un investigador privado para rastrear los movimientos de Kathy, tomar fotos, documentar fechas y proporcionar pruebas irrefutables de su infidelidad. La idea de espiar a mi esposa me hizo sentir un poco culpable, pero la necesidad de justicia era más fuerte. Esto no era solo sobre mi corazón roto, se trataba de exponer la verdad. Los días se convirtieron en noches mientras recibíamos informe tras informe del investigador, juntando las piezas y planeando nuestro siguiente paso. El proceso fue emocionalmente agotador, pero la esperanza de exponer la escandalosa aventura de Kathy me mantenía en pie.
Se estaba formando un plan, una confrontación grandiosa que sacaría a la luz la traición de Katy. A medida que pasaban los días, nuestro investigador privado regresaba con más y más pruebas, fotos de Katy y Mark riendo en una cafetería, caminando tomados del brazo en el parque y cenando en varios restaurantes. Una noche, Tina y yo estábamos revisando el último lote de fotos cuando vi algo que me hizo estremecer. Era una foto de Katy y Mark en la feria del condado, la misma feria a la que me había dicho que iba a asistir con sus amigas. Jerry, la suave voz de Tina me sacó de mis pensamientos. Tenemos suficiente evidencia. Es hora de confrontarlos. Tenía razón. Era momento de confrontar a Katy y a Mark, de exponer su escandalosa aventura. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de encontrar cierre y asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus mentiras. Ideamos un plan para invitar a Katy y a Mark a una cena bajo el pretexto de discutir una posible colaboración empresarial entre la empresa de Mark y la que yo trabajaba. Era un movimiento arriesgado, pero proporcionaba el escenario perfecto para nuestra confrontación. Estarían atrapados en su propia red de mentiras. El día de la cena llegó, y no pude evitar sentir una extraña mezcla de anticipación y temor. Estaba a punto de exponer a la mujer que amaba, de romper la ilusión de nuestra vida perfecta juntos. El engaño, el dolor y la traición me habían llevado a este momento. Ya no era el esposo ingenuo, era un hombre en busca de justicia. Cuando entré al restaurante de lujo, el peso de mi descubrimiento se sentía a la vez pesado y liberador. Katy y Mark ya estaban sentados, y me uní a ellos con una sonrisa forzada, ocultando mi agitación bajo una fachada de amabilidad. Durante la cena, los observé, viendo sus interacciones. Ver todo desarrollarse ante mis ojos fue una confirmación sombría de lo que ya sabía. Finalmente, cuando sirvieron el postre, decidí que era hora. Hay una razón por la que los invité a ambos esta noche, comencé, con la voz firme. Se trata de negocios. Katy parecía confundida, mientras que Mark simplemente levantó una ceja con curiosidad. Tomando una respiración profunda, deslicé un sobre por la mesa. Contenía fotos de sus encuentros secretos, pruebas irrefutables de sus mentiras. Creo que esto te pertenece, dije, mirando a Katy a los ojos. Mark se tensó a su lado, su sonrisa encantadora reemplazada por una expresión de sorpresa. Su secreto estaba al descubierto, su aventura escandalosa expuesta ante ellos. El momento de la verdad había llegado. Observé mientras Katy me miraba, con los ojos llenos de culpa y sorpresa. Mark, por otro lado, permaneció en silencio, su actitud confiada desmoronándose bajo el peso de su engaño. El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor, lleno de disculpas no dichas y verdades innegables. Te amaba, Katy. Merecía algo mejor que esto, dije. La confrontación fue tan desgarradora como lo había imaginado. La verdad salió a la luz, la escandalosa aventura fue expuesta. Katy y Mark ya no eran solo personajes en mi historia de desamor, eran los villanos que habían roto la confianza y el amor que una vez nos unió. La aventura escandalosa de Katy había destrozado mi mundo, pero también me había dado la fuerza para reconstruirlo. Después de la confrontación, un silencio pesado colgó en el aire. Esa noche dejé a Katy en el restaurante, incapaz de soportar su vista. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, papeles de divorcio y explicaciones interminables. No voy a mentir, fue doloroso, pero no podía permitir que la traición de Katy controlara mi vida por más tiempo. Amigos y familia se unieron a mi alrededor, y Tina, mi fiel aliada, estuvo allí en cada paso del camino. Su amistad fue una distracción bienvenida en medio del caos. Tuvimos largas conversaciones, hablamos de todo menos de Katy y su aventura. Una tarde, recibí una llamada de la esposa de Mark, Samantha. La noticia de la aventura de su esposo le había llegado también y estaba devastada. Sin embargo, me agradeció por haber descubierto la verdad. En las semanas siguientes, comencé lentamente a recomponer las piezas de mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, mis amistades y, sobre todo, en sanar. Redecoré, cambiando cosas que me recordaban a Katy. Fue un pequeño paso hacia la curación, una forma de reclamar mi espacio. Poco después de esa confrontación, Katy se mudó. Ya había solicitado el divorcio y solo estábamos esperando la notificación para la próxima cita en la corte. Katy ni siquiera se presentó. No obtuvo ninguna pensión alimenticia y se fue sin nada de la casa. El divorcio se me otorgó por defecto. En cuanto a Mark, el amante de mi ex esposa, su esposa lo dejó sin nada. Ella era ama de casa y consiguió todo, la casa, uno de los autos, pensión alimenticia y manutención infantil.
Su esposa me llamó y me dijo que, aunque Mark no fue despedido, recibió una reprimenda y mi ex esposa fue trasladada a otro departamento. Katy nunca intentó contactarme después del divorcio. Para mí, está muerta. El doloroso capítulo de mi vida había llegado a su fin y estaba listo para avanzar, más fuerte y más sabio. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal, ya que nos ayuda y nos motiva a continuar con nuestro trabajo.